Bueno, te hemos visto en un montón de programas, tu propio programa, en el programa de Iker Jiménez y demás, pero es que encima has escrito estos 2 libros que he de confesar que todavía no me he leído, pero que todo el mundo con el que hablo me dice, es que te los tienes que leer, es que no puedes no leerte estos libros. Y me gustaría hablar un poco del dominio mundial, el dominio mental, de así se domina el mundo, ¿cómo nos dominan? ¿Cómo es este dominio mundial? ¿Cómo es este dominio mental? Pues mira, empecé por el Así se domina el mundo, ya en el año 2017, ya que nos parece casi la prehistoria, sí. Hace poco más de 3 años, pues intentando explicar a todo el mundo de una manera sencilla en qué consiste la geopolítica y cuáles son las principales tácticas, estrategias, argumentos que emplea esta geopolítica actual. Incluso no solamente la actual, sino prácticamente, como ponía ahí, algunas estrategias que son eternas, clarísimamente, ¿no? Y también un poco los pecados capitales de esa geopolítica. De ahí pasamos al segundo libro, al dominio mundial, donde de una manera mucho más gráfica, tiene más de 100 gráficos, pues intentaba explicar cuáles son los instrumentos principales para ejercer esa geopolítica, la diplomacia, los servicios de inteligencia, el significado también de la tecnología, la carrera espacial, en fin, muchísimas cosas. Por supuesto también las capacidades militares, aunque casi hoy en día vemos que casi es lo que menos se emplea, sobre todo entre las grandes potencias. Entonces, cuando me propusieron escribir el tercer libro, lo tuve bastante claro. La idea era, aunque también lo tocaba en los 2 libros anteriores, cómo en realidad nos están dominando ahora mismo, precisamente porque lo permite la tecnología que además avanza a este ritmo tan sumamente acelerado. Y es el dominio mental. Claro, porque, coronel, esto que hemos visto hasta ahora era todo como muy básico, ¿no? La geopolítica se entiende muy bien, pues uno se imagina a un país casi en un campo de batalla, uno frente a otro, y por eso me parece que el cambio de paradigma, ¿no?, que creo que es el que usted propone, el de cambio del dominio mental, es muy grande. ¿Cómo eso se aplica a nivel geopolítico? Claro, porque mira, como yo pongo ahí al final, el concepto de geopolítica que nace a finales del siglo XIX estaba íntimamente ligado con la tierra, de ahí viene la palabra geo, y de hecho los primeros geopolíticos son geógrafos. Lo que pasa es que hoy en día, como yo digo, esa geopolítica se ha transformado en el geopoder. ¿Y qué mejor manera de ejercer el poder, y hoy en día universal, precisamente porque vivimos en este mundo hiperconectado, que a través del dominio mental? Es decir, de conseguirnos convencer para que adoptemos determinadas decisiones, algunas veces de un modo totalmente irreflexivo, que si nos paráramos a pensarlo diríamos, pero ¿cómo puedo estar haciendo yo esto? Pues para que veamos lo fácil que es manipular no solo a personas, sino a colectividades, a sociedades enteras, a través precisamente de estos trucos o de estas triquiñuelas psicológicas mentales. Pues yo te prometo, Pedro, que bueno, no solo cuando termine esta entrevista me voy a comprar los libros. Además, uno ya lo tengo por casa de uno de mis compañeros de piso, así que no va a ser tan complicado. Y bueno, vemos ya gente en el chat que nos está escribiendo, muchos dicen magnífico su libro, Milua10, el usuario, mucha gente le manda saludos, coronel, y bueno... Pues yo se los mando a todo el mundo, por supuesto, que nos esté viendo, y encantado de responder. Si tienen alguna pregunta, saben que siempre a disposición de todos mis seguidores o de cualquier persona en general, por supuesto. Que además, por cierto, como sé que vivimos muy cerca, que no vamos a decir dónde, por discreción, en cualquier momento que nos veamos te firmo los libros, encantado, Jacobo. Eso, vamos, le tomo la palabra, pero vamos, seguro. Que bueno, un poco el funcionamiento de esto, al final, como Twitch es una entrevista pero más informal, una charla, ¿no? Pues las preguntas que la gente vaya apuntando por el chat, pues yo te las traslado, Pedro, y bueno, la idea es un poco que vayamos hablando y cuando surja una pregunta relacionada con el tema, pues puede ser muy bien con eso. Me gustaría empezar con la actualidad, y me gustaría empezar con Siria y con la noticia que hemos conocido recientemente, ¿no?, del bombardeo autorizado por la administración de Joe Biden sobre el país. Y cómo ha cambiado todo el tablero mundial, ¿no? Al final Donald Trump se ha ido, viene la nueva administración y han tomado una decisión que precisamente los defensores de Donald Trump trataban de poner mucho en valor. Donald Trump no ha empezado una guerra en su primer mandato, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues mira, lo primero hay que decir que es verdad que allá en el año 2017, nada más llegar al poder Trump, también bombardeó Siria. Es decir, no podemos negar las evidencias. Pero ¿qué pasa? Que el Trump tenía una ventaja, con todos sus problemas y todo lo estrambótico, las burradas que llegaba a decir, en todo sentido, tenía una ventaja, que era transparente. Es decir, no ocultaba lo que era, clarísimamente. Era un hombre que además lo vemos incluso con el trato, incluso con otros dirigentes europeos. Me acuerdo una vez al Macron, que le cogió de la mano y poco menos que casi le tira al suelo, ¿no? Es decir, encima pues con esa corpulencia que tenía este Trump.
Claro, pero ¿qué pasa? Que, como digo, era transparente, es decir, no ocultaba lo que era y además lo decía de una manera absolutamente abierta. ¿Cuál es la situación, lo que ha variado ahora mismo? Pues que cambian los gestos, cambian efectivamente la forma de transmitirlo, pero el fondo va a ser exactamente igual, que no nos engañemos. En el caso concreto de Siria que me preguntabas, mira, Trump llegó un momento que dijo, mira, lo entiendo, la situación es Siria y para mí Al-Assad es un mal menor. Mejor que dejemos a Al-Assad, que no termine de por controlar el país las milicias islamistas, yihadistas, y que pueden amenazar no solamente la seguridad de ese país, de parte de Oriente Medio, sino también incluso de Europa, y nos puede afectar a Estados Unidos. Y lo dejo así de claro. Y ahí acabó la historia. Y de hecho fue reduciendo paulatinamente la presencia, que todavía quedaba, la presencia de fuerzas estadounidenses en Siria. Pero claro, si para mí, como digo siempre, el Biden no es más que la continuación de las políticas de Obama / Hillary Clinton. Hillary Clinton estaba obsesionada, entre otras muchas cosas, con Siria. Recordemos que porque claro, aquí dice, ¿quién desveló los correos electrónicos de Hillary Clinton? Pero lo que casi nadie habla es de lo que decían esos correos electrónicos. Claro. Y en algunos de ellos, en los que se cruzaba con John Podesta, llegaban a decir que qué bien que tenían en Siria como aliado a Al-Qaeda. Fíjate qué cosa más terrible. Porque claro, ahora lo que ha hecho ahora mismo, concretamente lo que ha hecho Joe Biden, ha sido bombardear a milicias chiíes, que nos gusten o no nos gusten, están combatiendo precisamente contra Al-Qaeda y el Estado Islámico, o las filiales de Al-Qaeda, en Siria. Con lo cual es que el tema es tremendamente delicado, que es lo que tampoco nadie ha comentado, ¿no? Totalmente. Y por supuesto, podríamos hablar, mira, por ejemplo, te pongo otro caso, Jacobo. Sí. Aquí todos decíamos los europeos, qué bien que llega Joe Biden. De momento no ha quitado los aranceles a los productos españoles que había puesto Trump, perdón. Lo siguiente, si alguien piensa que, por ejemplo, va a venir a favorecer a la industria aeronáutica europea, Airbus concretamente, en detrimento de Boeing, evidentemente que nadie ni se lo plantee. Y si alguien piensa que ahora Biden va a dejar de presionar a los países europeos de la OTAN para que ya no aporten ese 2% al que están comprometidos por escrito a la defensa común, evidentemente que tampoco nadie se lo crea. Claro, entonces ahí sí va a haber un continuismo. Claro, absolutamente en todo. Y no solamente continuismo, para mí va a estar mucho peor la situación. Lo que pasa es que totalmente disimulado, porque por ejemplo en este caso de la OTAN, tú piensas, Jacobo, que eso lo llevan reivindicando todos los presidentes estadounidenses desde la caída del hundimiento de la Unión Soviética en 1991. Lo que pasa es que Trump lo decía de otra manera, lo hacía pues de esas maneras tan estrambótica, tan histriónico. Y ahora John Biden, que por cierto circulaba un vídeo en el que lamentablemente el hombre, pues como ya se sabía, pues tiene cada vez mayores pérdidas cognitivas, pues claro, pues va a seguir haciendo lo mismo, porque no es Joe Biden, es una administración que hay detrás, que es la administración de Obama, que prácticamente todos los puestos que han vuelto a la administración con Biden son los que ya estaban con Obama. Sí, sí. Bueno, algunas de las preguntas que nos llegan, ya por ir empezando a lanzar lo que la gente está preguntando, claro, sobre Estados Unidos se plantea, por ejemplo, Donald Trump tomó una gran decisión, ¿no?, a nivel geopolítico, que fue el traslado de la embajada estadounidense, ¿no?, de Tel Aviv a Israel. Entonces nos pregunta Unaicano 10 que ¿qué posición va a mantener la administración Biden con el Estado de Israel? Mira, cuando estaba Obama en el poder, Israel estaba, o los israelíes estaban un poco disgustados porque consideraban que no les estaba dando todo el apoyo que ellos consideraban que era necesario para ellos, ¿no? No significa que no se lo estuviera dando, ni mucho menos, ni no les estuviera aportando cantidades importantes de dinero, como han hecho los presidentes estadounidenses desde hace mucho tiempo, entre otras cosas, por ejemplo, para todo lo que es su escudo antimisiles o ante estos cohetes que lanzan habitualmente, pues jamás desde Gaza. Pero, ¿qué significa? Que llegó Trump y Trump el apoyo ha sido absolutamente decidido. Entre otras cosas, no solamente el traslado, que por cierto esto venía también desde muy hacía mucho tiempo, que estaba autorizado por el Congreso, y lo que pasa es que ningún presidente lo había querido hacer. El traslado desde Tel Aviv a Jerusalén, que al final lo que estaba diciendo de una manera implícita es que consideraba a Jerusalén la capital de Israel. Pero no solamente eso, Jacobo, es que estamos hablando de los acuerdos de Abraham, que son unos acuerdos que si lo hubiera hecho cualquier otro presidente, no tengamos ninguna duda de que le hubieran dado instantáneamente el Premio Nobel de la Paz, porque estamos hablando de fíjate, desde los años 40,
conseguir que Israel llegue a acuerdos formales con países árabes que hasta ahora habían sido sus principales enemigos, que los enemigos que además que le rodeaban. Y por supuesto que Biden no creo ni que se le vaya a ocurrir ni a pasar por la cabeza revertir ni esos acuerdos, ni por supuesto tampoco volver a trasladar la embajada desde Jerusalén hasta Tel Aviv. O sea que Trump le habría hecho una especie de trabajo sucio a Biden, ¿no? Todas esas decisiones impopulares. A Estados Unidos, mira, piensa que sobre todo hay que pensar que esté quien esté en el poder, digamos que la esencia de la política internacional, de la geopolítica de Estados Unidos es exactamente la misma, y sobre todo con un problema tremendo que imagino que luego abordaremos, que es su problema principal, que es China. Evidentemente no pueden ceder, porque si ahora mismo se le ocurre lo más mínimo ceder a Estados Unidos con respecto a China, inmediatamente dejaría de ser la superpotencia que ha sido. Sí, sí. Y uno de esos acuerdos que ha firmado Estados Unidos, y te me has adelantado, Pedro, un poco en el tema, pero sí, me parece bien introducirlo ahora, ha sido con Marruecos, precisamente, que es un país que nos toca muy de cerca de España, y es un país del que yo creo que nos está llegando poca información. Hace poco, creo recordar en una edición de, ya no sé si es Cuarto Milenio, Horizonte, todos esos programas que ha montado Iker ahora, se hablaba de que Marruecos se está volviendo a armar, está comprando armamento y está ejerciendo una fuerte presión migratoria contra España, sí, contra Canarias. ¿Qué papel está jugando Marruecos en la geopolítica? Pues mira, en ese programa no pude participar yo, en ese programa de Cuarto Milenio, estaba invitado, pero no pude participar por cuestiones personales, concretamente por un tratamiento médico. Pero, mira, efectivamente, Marruecos ha sabido jugar muy bien sus bazas internacionales, muy bien, hay que decirlo, pero además de una manera brillante. Además piensa, pues todo lo que está haciendo, vamos a ver, si hay que decirlo con claridad, si pensamos que de un estado como Marruecos alguien puede salir de forma masiva, como están saliendo, claro, sin conocimiento de las autoridades, evidentemente la respuesta es no. Clarísimamente, sí, no, de eso se habló mucho, ¿no? Como que hay guardias a los que se les paga un dinero para hacer la vista gorda y dejar que las pateras partan hacia Canarias. Pero no, al margen de que exista corrupción o no exista corrupción, evidentemente hay un conocimiento de la administración marroquí, no tengamos ninguna duda. Pero no solamente eso, piensa que no solamente se está armando, y además armando ayudado por Estados Unidos, incluso con material, por ejemplo, de guerra electrónica, que en algunos casos ni siquiera tenemos en España, ¿no? Pero además de todo eso hay que pensar que sistemáticamente reivindica prácticamente todos los meses ante la Asamblea General de Naciones Unidas las plazas españolas en África, estamos hablando de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Incluso ya se empieza a hablar de que puede llegar a reivindicar hasta incluso Marruecos, ¿no? Que por cierto, Marruecos nunca fue musulmán. Las Canarias, sí, que las Canarias nunca fue musulmán. Pero mira, al margen de eso, piensa que ha ampliado unilateralmente, sin consultar a quien nos afectaba, sus aguas territoriales, invadiendo, solapándose sobre las aguas territoriales españolas. Es decir, que hay muchísimas circunstancias, pero es verdad que ha sabido jugar muy bien sus cartas. Y fíjate, con todo lo que significará el Sáhara, es que el Sáhara se puede convertir en el gran competidor, por ejemplo, en el ámbito turístico de las Islas Canarias, y además a un precio muy inferior. No solamente eso, sino que ya tiene acuerdos precisamente con Israel para prácticamente, con todos los sistemas maravillosos que tienen los israelíes, para que consiguieron convertir terrenos absolutamente baldíos en vergeles, hacer lo mismo exactamente con el desierto del Sáhara. Pero es que además tiene acuerdos ya con muchos países para extraer muchos recursos minerales, mucho más allá de los fosfatos, que también hay, o se entiende que hay, en toda esa zona, e incluso probablemente haya recursos de hidrocarburos. Es decir, que ha jugado muy bien sus cartas, no tengamos ninguna duda. Pero además en un plano, fíjate, pues contando con el apoyo de Israel y el apoyo de Estados Unidos, es que hoy por hoy pues es contar con el apoyo prácticamente pleno. No, totalmente. Pero ahí me gustaría hacer una pregunta, ante estas decisiones que toma Marruecos, ¿no?, de reclamar aguas y demás, ¿cuál debe ser la postura de España? España, dentro de la Unión Europea, ¿cómo debe reaccionar internacionalmente para posicionarse
frente a lo que se podría calificar como, no sé, no un ataque, pero una falta de respeto internacional igual. Sí, pues mira, ahí, claro, digamos que ahí hemos mezclado dos cosas. Por un lado, la respuesta de España como país y otra parte, la respuesta de Europa. Claro. Lo que pasa es que yo la respuesta de Europa me fui muy poco de ella, ¿no? Porque ya vemos que cuando pedimos ayuda para temas incluso todavía más importantes, vemos que siempre es dubitativa o cuando no negativa, ¿no? Eso lo primero. Pero efectivamente España tenía que mantener una posición más firme. No significa ni mucho menos, ni de lejos, enemistarnos con Marruecos. En absoluto. A Marruecos lo necesitamos por muchos motivos. Ahora mismo el tema del yihadismo, el tema del tráfico de drogas, en fin, incluso el tema de la inmigración. Hay muy buenas relaciones entre los servicios de inteligencia, las fuerzas policiales, pero eso no significa que como país tenemos que también marcar unos límites, y unos límites muy firmes. Y no solamente unos límites muy firmes, Jacobo, sino unos límites que la población entienda como firmes. Y lamentablemente hay veces que da la sensación de que la población nos da la impresión, o da la impresión a una parte importante de la población, de que precisamente no nos plantamos con la suficiente firmeza ante situaciones como esta. Sí, no, desde luego. Y me gustaría plantearte, Pedro, otra situación que no es la misma, pero también afecta a las fronteras europeas, ¿no? Porque al final siempre hablamos de fronteras europeas, y es la posición de Turquía en todo este entramado geopolítico, en este puzzle. ¿Cuál es el papel de Turquía, también otro país musulmán que también es frontera de Europa? Pues mira, es un tema muy delicado, porque además tú sabes que permanentemente Erdogan amenaza a la Unión Europea que como se le critique sobre cualquier medida, que, como dicen ellos, abro la espita otra vez y os mando 1 millón de refugiados. Fíjate, claro. Qué terrible. Es verdad que se calcula que probablemente tenga casi 3 millones todavía de refugiados en Turquía. Pues mira, es un tema muy preocupante y además, como siempre, hay que darlo con datos. Sabes que hará 15 días el gobierno holandés se quejó oficialmente de que Turquía estaba fomentando el islamismo en su país. Ojo, y esto es muy preocupante, porque cuando hablamos de islamismo no hablamos de atentados terroristas en exclusiva, sino de la principal preocupación, que es lo que significa el islam político, es decir, aquellos que utilizan la religión, que por supuesto jamás me meto con ninguna religión ni con los fieles de ninguna religión, pero sí me meto con aquellos que torticeramente utilizan la religión para conseguir fines de poder, fines clarísimamente políticos. Y lo está diciendo Francia, y ahora recientemente lo acaba de decir Holanda. Y además, claramente es un país donde ha habido persecución a todos aquellos que no están de acuerdo con las posiciones del gobierno, empezando por todo el movimiento Gulen, por los gulenistas, sí. Que ha habido una purga a todos los niveles. Cuando digo a todos los niveles, no solamente servicios de inteligencia, ejércitos, no, me refiero hasta entrenadores de fútbol, ¿no? A todo el mundo. Y por supuesto, que es uno de los países, y esto os afecta mucho a vosotros, Jacobo, que es uno de los países donde hay más periodistas encarcelados. Más periodistas encarcelados, que es algo absolutamente terrible. Y por tanto, pues es una preocupación, un país que además, pues estamos hablando de casi 80 millones de habitantes y que es un país con mucha fuerza, que económicamente lo está pasando mal, pero que tiene una presencia cada vez más importante, no solo en Oriente Medio, sino incluso en África. Y ahí tenemos el caso de Libia, donde es una de las partes en conflicto o que apoya a las partes en conflicto. No, totalmente. Y al final parece que Erdogan está intentando de alguna forma como acabar con esa laicidad, ¿no?, de Turquía, de la Turquía de Atatürk, que se fundó como un Estado, bueno, que la gente podía ser musulmana y era la religión predominante, pero no era una cosa de Estado. Claro. ¿Por qué se fomenta este tipo de islamización? Sí, porque, mira, pues tiene una explicación muy sencilla. Verás, cuando alguien ha querido utilizar, en este caso, las religiones, o las religiones en general y el Islam en particular, para alcanzar el poder o para mantenerse, el que se ha hecho, o bien se radicaliza la población para que de una manera incluso democrática sea elegido aquel que la ha radicalizado, o bien se llega al poder en coalición con otras fuerzas, y una vez que se está en el poder en coalición con otras fuerzas, lo que se hace es que se radicaliza la sociedad, en este caso al mundo musulmán, para mantenerse en el poder. Expulsa al que le ha opado o con el que ha compartido esa llegada al poder, que en el caso, por ejemplo, de Gulen, le expulsa, y a partir de ese momento tiene que seguir con un proceso de radicalización para seguirse manteniendo en el poder.
Eso es lo que ha pasado clarísimamente en Turquía. El otro ejemplo, por ejemplo, sería el que te he dicho, pues tenemos el caso reciente de Egipto, cuando se les deja votar y a quien votan es a los hermanos musulmanes, o nos podíamos retrotraer a los años 90 a la Argelia de aquellos años, cuando que se le deja votar y quien gana es el Frente Islámico de Salvación. Desde luego, y pasemos un poco un viaje de Turquía y vayamos a China, que ya ha salido un poco, al final es un poco el gran elefante en la sala, ¿no?, del que todo el mundo tiene que hablar. China y el mundo después del coronavirus. Seguimos en el coronavirus, desde luego, pero parece que China vive otra situación. ¿Qué está pasando? ¿Qué papel va a desempeñar China? Pues mira, inicialmente, y lo digo, lo reconozco, yo también cometí el error de pensar que el coronavirus iba a perjudicar a China, pues digamos que iba a perjudicar esta velocidad que estaba cogiendo para claramente superar a Estados Unidos. Pero inmediatamente China, que lo ha hecho con muchísima habilidad, con mucha inteligencia, ha conseguido revertir esa situación y al final, cuando ha terminado el año 2020, resulta que China, de los principales países del mundo, ha sido el único que ha crecido su economía, mientras los demás nos estamos hundiendo. Y, por ejemplo, tenemos el caso de España, que no se nos debe olvidar que la caída que hemos tenido de nuestro Producto Interior Bruto es la caída que se estima en un país que ha pasado por una gran guerra. Es decir, que no se nos debe olvidar, porque tenemos que entender muy bien en qué situación nos encontramos en nuestro queridísimo país, en nuestra querida España. Pero claro, China ha hecho muy bien su papel. Es verdad que tiene una ventaja que no tenemos en otros países, y lo seguimos viendo todos los días, por triste que sea, que ellos son un sistema autoritario, es decir, el ordeno y mando, y allí nadie se sale del marco. Y en cambio aquí estamos viendo que lamentablemente, a pesar de las decenas de miles de muertos, a pesar de la situación que todavía no hemos salido de ella sanitariamente hablando, y de la económica nos queda todavía mucho que sufrir, también tristemente, y que en cambio vemos que las luchas entre los partidos, que a veces que es verdaderamente bochornoso verles en los debates en el Congreso, que en vez de estar a las preocupaciones reales e importantísimas de la inmensa mayoría de los ciudadanos, parece que aquello es un patio de colegio donde han llegado a insultarse o a decirse mutuamente que mienten unos o que mienten los otros. Sí, aquí en el chat nos comentan que bueno, que esto es una cosa que viene de hace décadas en España, ¿no?, que es un problema que no es nuevo, pero parece que ahora se ha acrecentado. ¿Por qué ha habido esa ruptura, digamos, político-social en España? ¿Por qué hemos tenido estos problemas? Pues mira, entre otras cosas porque han conseguido polarizarnos, enfrentarnos, dividirnos, porque es una estrategia. Verás, si estuviéramos verdaderamente unidos ante este escándalo permanente, digamos, estos escándalos permanentes diarios, si es que cada vez que abrimos el periódico hay uno nuevo, ¿no? O cada vez que oímos vuestra radio, oímos un escándalo nuevo, y ya llegamos a un momento de que no solamente no nos afecta, precisamente por esta avalancha de escándalos, sino sobre todo han conseguido, que es muy triste, que al no estar unida la sociedad, aquellos a los que nos dicen que son los nuestros, a eso parece que les perdonamos todo. Y además nos ponemos una venda. Oye, como son los nuestros, da igual que hagan las mayores atrocidades, que cometan los mayores despilfarros, que se estén inmersos en los mayores escándalos de corrupción, que parece que no importa. Siempre hay alguien que sabemos que sale en los medios o en las radios justificando o excusándoles, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nos han conseguido, mira, el otro día lo decía, una expresión que se me ocurrió, que luego ha tenido bastante resonancia, nos han convertido en hooligans políticos. Totalmente. Es decir, el hooligan, que es el fanático absoluto, que su equipo sea el mejor del mundo, los jugadores de su equipo son dioses, y por supuesto a cualquiera que se le ocurra ni tan siquiera hacer una crítica negativa, pues hay que destruirle. Y es lo que han conseguido. Y al estar tan rotos como sociedad, pues evidentemente no somos capaces de reaccionar al unísono precisamente ante los desmanes constantes que estamos viendo. Claro, y frente a esta división, que yo creo, y usted me puede desmentir lo que quiera, pero yo pienso que no es una cosa solo de España, no es algo exclusivo, no lo vemos en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido con el tema del Brexit. Parece que los regímenes totalitarios, como China, se hacen más fuertes. ¿Qué les pasa a nuestras democracias? ¿Por qué no son capaces de plantar cara? Sí, pues mira, yo cuando hablo de Europa en general, ¿no? Además sabes que intento no jamás hablar o criticar de España en particular, porque todas cosas ni puedo ni quiero. Pero mira, efectivamente, ¿qué sucede? Me habrás oído muchas veces decir que es que esto nos debería servir de lección
Porque la verdad es que las democracias no se han gestionado bien. No digo que el sistema haya fallado, pero sí ha fallado la gestión del sistema, clarísimamente. Es lo que tú acabas de decir. Y además es que esto es muy triste, porque si no reformamos, si no potenciamos, si no mejoramos, que es la ocasión, aprendiendo de estas lecciones negativas, la democracia, corremos el riesgo de perderla. Entonces fíjate que efectivamente hay otros países, el caso de China es paradigmático, como ofrecen otro modelo que alguien puede terminar por comprarlo. Es decir, si a mí me satisface mis necesidades, me saca de la pobreza, me da un trabajo o me da una serie de ayudas y encima, pues oye, a lo mejor me quitan de todo este debate político que no me sirve para nada y tengo a verdaderos profesionales, tecnócratas, que lo que están haciendo es que cuando van a trabajar no están pendientes, como pasa en los muchos países occidentales, de a ver si todavía tienen la silla, empezando que igual se la ha quitado hasta alguien de su propio partido, o a ver cómo se sostiene un día más en el poder o en la oposición, me da exactamente igual, sino que van de verdaderamente a trabajar y a pensar en el beneficio de los ciudadanos y además hacer una estrategia a muy largo plazo. Y eso es lo que están haciendo ellos. Y ojo, una vez más, Jacobo, esto es muy importante lo que digo, porque está en riesgo la democracia, es lo que está en riesgo. Y además, sobre todo, la gente joven, y tú lo sabes perfectamente, cada vez más descreída con un sistema democrático, porque no les está satisfaciendo sus aspiraciones. Tienen un choque tremendo entre esas aspiraciones y la realidad que les ofrece la democracia. Y puede venir un flautista de Hamelín político que arrastre a toda la juventud y revolucione completamente las democracias y probablemente no sea para bien. Y en este papel un poco de esa fragilidad europea que yo creo que todo el mundo nota, tenemos enfrente a Rusia, que es un país fuerte, es un país que exteriormente tiene unas políticas muy consolidadas y tiene un presidente que también tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Que es Vladimir Putin. ¿Qué está pasando con Rusia? Y aquí me gustaría introducir algo porque, por ejemplo, Alemania es un país muy dependiente, ¿no?, de Rusia a nivel de recursos, de gas y demás, y siempre parece como que le tiembla un poco el pulso a la hora de criticar algunas conductas de Rusia, que los medios critican. No sé cómo ves, Pedro, todo el tema de Rusia. Sí, mira, Rusia sobre todo lo que tiene es mucho potencial. Ahora mismo su potencia pues no es ni mucho menos la que fue. Económicamente su Producto Interior Bruto pues es similar al de España o el de Italia, además sometido a importantes sanciones por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea por la cuestión de Crimea, y por tanto su potencia no es grande. Es verdad que sigue siendo pues tiene capacidad nuclear, sigue teniendo pues fuerzas militares importantes, pero que además las ha entrenado en Siria precisamente, pero ya te digo, sobre todo es su potencialidad. Tú piensas que es un país gigantesco, su territorio es que estamos hablando que se duplica al territorio a los dos países que le siguen en territorio, ¿no? Y además pues con recursos pues prácticamente infinitos de todo orden, empezando por los energéticos. Efectivamente, ¿qué sucede con Alemania? Alemania sabía que tenía un problema de energía, de gas concretamente, y lo que hicieron es que ni siquiera para tener la vulnerabilidad de pasar por Ucrania o pasar por Bielorrusia, por lo que hicieron llegar a un acuerdo para abrir el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que son los gasoductos que van por el mar Báltico directamente desde Rusia hasta Alemania. Con lo cual Alemania ha solucionado su problema. Y no solo su problema, sino que incluso una vez que se abriera ya definitivamente el Nord Stream 2, una vez que se abriera, podría incluso suministrar gas a otros países de su entorno. Claro, esto a Estados Unidos le hace un daño enorme, primero porque potencia a Rusia y le genera beneficios económicos, y no solamente eso, sino porque de Estados Unidos lo que le gustaría ser ellos los que vendieran el gas, que ahora lo pueden obtener con el fracking, con la fractura hidráulica, pues a un precio razonable, traerlo en buques butaneros y luego volverlo a regasificar aquí en Europa. Por eso Estados Unidos ha hecho lo imposible para frustrar precisamente el que se materializara finalmente el Nord Stream 2. Y la última noticia, que yo la ponía en Twitter estos días, resulta que lo que ha hecho, que ha amenazado a las industrias europeas que estaban trabajando en el Nord Stream 2 para que abandonaran el proyecto, y la realidad es que prácticamente todas lo han abandonado ante las sanciones que pesaban, esa amenaza que pesaba sobre ellas por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede permitir que uno de sus rivales geopolíticos pues consiga esa ventaja, en este caso, de terminar de consolidar ese Nord Stream 2. Y digamos que Rusia, con todos estos problemas que tiene de sanciones y demás,
¿estaría en la posición de igualarse en algún tipo a Estados Unidos y a China en esa batalla que parece que van a librar estos dos gigantes? Comparado ahora mismo con China, no tiene nada que ver. Es que estamos hablando que China tiene 8 veces más población de entrada, ¿no? Además, Rusia curiosamente tiene población decreciente, ¿no? Pierde población todos los años. Y además la capacidad, no digo que no tenga una capacidad tecnológica importante Rusia, que siempre la ha tenido, sí. Y la sigue teniendo. Pero claro, es que lo de China ahora mismo es que es replicable en ningún campo. Hablemos de lo que sea, el espacio, el ciberespacio o de lo que sea, ¿no? Y luego además hay que pensar que efectivamente Rusia está sufriendo mucho toda esta situación. No significa que se vaya a acabar con Rusia, ni mucho menos, entre otras cosas, porque el pueblo ruso más duro no puede ser, que pasa por todo tipo de penalidades, ya desde hace ya muchísimos años, y desde luego seguro que aguantaría todavía muchas penalidades más. Pero con lo cual Rusia no es tampoco la amenaza que muchas veces nos pretenden hacer creer. Esto hay que entenderlo, que aquí entramos una vez más en el juego de la narrativa, de la información, en el juego de los servicios de inteligencia. La OTAN, ¿qué va a decir? Pues por supuesto, es que tiene que decir que es su enemigo, porque si no, lo siguiente si dijera que no es su enemigo, lo siguiente que habría que plantear es ¿y para qué queremos la OTAN? ¿No? Claro. Con lo cual, tiene que decir que en cualquier momento nos va a atacar Rusia. Y luego, sobre todo, Rusia lo que le gustaría, no tengamos ninguna duda, es tener buenas relaciones comerciales con la Unión Europea y financieras. Hay que pensar que ellos estarían encantados de ser nuestro gran suministrador, ojo, y también nuestro gran comprador, que lo era, por ejemplo, de nuestras frutas, verduras y hortalizas españolas, algo que hemos perdido miles de millones los españoles por estas sanciones que nos obligaron a imponer a Rusia. Quiere decir que ahí hay un juego muy importante detrás. Lo que pasa es que se simplifica muchas veces porque tampoco se conoce, evidentemente, y muchas personas pues se ponen a hablar sin tener ese conocimiento profundo sobre lo que son estos intereses geopolíticos o cómo funcionan los servicios de inteligencia. Clarísimamente, que hoy en día la desinformación procede de Rusia, por supuesto también, ahora también de muchísimos otros sitios. Totalmente, y una usuaria, Isa Aranjuez, nos hace una pregunta que me sirve perfecta para introducir este tema, que es nos pregunta si China tiene la carrera espacial ganada, y aquí me gustaría que introdujésemos ya el tema del Perseverance, Marte, la guerra de las galaxias de la que estamos hablando. Mira, China lo que está haciendo ahora mismo todavía en la guerra espacial, con esta carrera espacial, es replicar lo que han hecho los demás países, principalmente, obviamente, Estados Unidos. Pero está intentando no solamente replicarlo, sino además ir un puntito más allá. Lo ha hecho en el caso de la Luna. De la Luna, que de momento no ha mandado seres humanos, pero ya ha mandado ahí sondas, lo que ha hecho es decir, oye, Estados Unidos nunca llegó a la cara oculta, yo voy a llegar a la cara oculta de la Luna. Nunca hizo germinar semillas, yo las voy a hacer germinar. Es decir, va replicando, pero como ha hecho en todo lo demás, primero replicar, imitar, copiar lo que han hecho los demás, pero ya pensando a ver cómo le puede dar una vuelta de tuerca para posicionarse de una manera preferente. Hoy en día sería todavía muy aventurado decir que China va a ganar esta carrera espacial, pero en poco tiempo probablemente la gane. Y además, fíjate, yo ayer ponía un tuit hablando de este tema, claro, que yo decía, recordemos que la guerra de las galaxias de los años 80, de la era Reagan, fue uno de los elementos, no solamente el único, que llevó al traste a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no podía seguir el ritmo de gasto que tenía Estados Unidos en esa guerra de las galaxias, que era instalar estos sistemas laséricos para desde el espacio, de destruir los misiles que pudieran lanzar otro país, en fin, todo esto que ya sabemos. Pero ojo, es que ahora le puede pasar a Estados Unidos, que le presione de tal manera a China que no sea capaz de mantener el ritmo de esa presión, ¿no? Para que veamos las vueltas que da la vida, y además tampoco sería nada de extrañar, es que la historia de todos los grandes imperios, que antes o después les surge un contrincante que le supera, ¿no? Pero ya digo, es verdad que lo que ha hecho China, piensa que China lanzó el primer astronauta al espacio en el año 2003, hace un cuarto de hora, cuando estamos hablando que esto viene de Rusia y de la Unión Soviética y de Estados Unidos de los años 50 y 60, ¿no? O sea, fíjate la diferencia. Pero claro, es que lleva tal velocidad en todo, claro, y tal ímpetu que es muy difícil frenarla. Hoy por hoy, entonces, respondiendo, hoy por hoy no, pero probablemente en muy poco tiempo sí que sea la gran campeona de esta carrera espacial. ¿Y Marte? ¿Una pincelada de qué está pasando en Marte? Sí, pues mira, Marte, verás, es el siguiente punto donde se entiende que después de la Luna es donde va a existir bases humanas. Se sabe que hay agua, habiendo agua, incluso se está hablando de cómo producir oxígeno
también hay sistemas muy revolucionarios. Entonces, claro, si hay agua y evidentemente hay oxígeno para poderlo respirar, pues incluso también procedente del agua, pues va a haber posibilidad de establecer bases humanas. Y no solamente es porque de repente nos vayan a trasladar allá 1.000 millones de personas, sino sobre todo estamos hablando una vez más del prestigio. Estamos hablando de demostrar la capacidad tecnológica. Estamos hablando de incluso también pues conseguir pues no solamente avances tecnológicos que sirvan no solamente para extraer recursos de Marte, sino de la Luna, de otros asteroides, que es la carrera que también ahora mismo pues está en marcha. Al final es un poco paradójico, ¿no? Que siempre buscamos recursos en otros planetas porque en el nuestro ya lo hemos desvalijado totalmente y hay que ir a otros mundos. Sí, aquí todavía quedan muchos recursos, pero son recursos que en algunos casos a lo mejor no son rentables extraer, ¿no? Claro. Piensa que, por ejemplo, se ha pasado en su momento con el petróleo. No es que no hubiera, pero no había tecnología para hacerlo rentable, ¿no? Y también dependiendo del precio al que esté. Pero sí, sobre todo, ya te digo, sobre todo es también parte, Jacobo, de la ambición humana, claro, que piensa que cuando sea esos niveles de poder parece que todo te es poco, necesitas mucho más, ¿no? Al final, los seres humanos seguimos sometidos a los pecados capitales y la avaricia pues es uno de ellos, evidentemente. Ya un poco por ir terminando, porque te he prometido, sí, Pedro, que estaríamos media horita, que sé que tienes mucho que hacer. Me gustaría hablar un poco de los grandes olvidados, ¿no? De la geopolítica, como de esos países que están durmientes y a muchas escalas sé que son muy distintos, pero se me ocurre la India como ese otro gran país asiático que tiene un potencial brutal, que tiene frontera con China. Se me ocurre todo el mundo latinoamericano y como siempre está ahí, que parece que va a dar el gran salto, o incluso África, donde hay un montón de países que tienen financiación directa desde China, y China tiene grandes obras de infraestructuras, o sea, el mundo en general, esos sitios que no se habla tanto de ellos. Pues mira, voy a empezar por el mundo, a mí me gusta decir hispanoamericano, uh-huh, o iberoamericano. Verás, ¿cuál es el problema? Que no estamos unidos. Claro. Si estuviéramos unidos, y además países que tienen muchísimos recursos naturales, fíjate, de energía, minerales estratégicos, de agricultura, de ganadería, absolutamente de todo, de agua. Entonces, si estuviéramos unidos, este mundo iberoamericano, otro gallo nos cantaría en el mundo. Lamentablemente, también consiguen que, o alguien tiene intención de que no nos unamos en absoluto, porque podíamos ser mucho más fuertes. Y además ahí también quiero decir que creo que España podía hacer todavía mucho más, que no es que no lo haga, podía hacer mucho más, por todavía hermanarnos, ya te digo, de una manera más estrecha con todos estos países que son nuestros hermanos, uh-huh, estos países iberoamericanos. En el caso de India, efectivamente, yo hablo mucho de India, sí que doy conferencias de India, es el gran olvidado. Claro. E India tiene también una gran capacidad tecnológica, incluso espacial, recordemos, sí, es potencia nuclear y permanentemente está lanzando satélites, no solamente para ellos, sino para otros países, y además de estos pequeños, de estos nanosatélites que en algunas ocasiones lanza decenas de ellos con un mismo cohete. Pero luego además, fíjate, por ejemplo, su producción cinematográfica, lo que se llama el Bollywood, produce más películas que Hollywood. Totalmente. Lo que pasa es que son películas que aquí pues no vemos, o hasta ahora no nos ha dado por ver, pero que sí que se ven en otras partes del mundo. Tecnológicamente está muy avanzado, entre otras cosas porque tiene la ventaja de que las élites hablan perfectamente inglés. Y de hecho, gran parte, no te voy a decir todas, pero gran parte de las empresas de ciberseguridad que hay en Europa tienen personal trabajando en India. Claro. Porque, claro, al final a ti lo mismo te da que te arregle el ordenador, te lo arreglen a 10 kilómetros de distancia o te lo arreglen a 10.000 kilómetros de distancia. Te da exactamente igual en este mundo ciberespacial. Y desde luego están muy avanzados en muchísimos campos. Tienen también sus problemas, como no, de mucha desigualdad social. Tienen casi 200 millones de musulmanes que en general están postergados, sí, de la sociedad. Tienen un sistema de castas que les permite, sería muy complejo de explicar, pero que les da cierta estabilidad, porque recordemos que allí, según ese sistema, aunque está abolido por la Constitución, sigue siendo plenamente vigente. Lo que significa es que la persona que nace en una casta no puede aspirar en vida a cambiar de casta, uh-huh, sino simplemente a ser lo más perfecto posible durante su vida en esa casta, para luego cuando se reencarne, entonces sí subir a otro nivel. Eso es verdad que por un lado da estabilidad y por otro lado también es un poco paralizador, porque claro, no hay la movilidad social propia de un país dinámico. Pero también es verdad que tienen también problemas, por ejemplo, en la parte más oriental del país, con los nasalitas, estos maoístas leninistas que actúan en una parte del campo, reivindicando por sus derechos, que también están muy abandonados. En fin, tiene sus problemas como todos los países, y luego, por supuesto, considera que su gran competidor
es China. Claro. Que recordemos que permanentemente tienen conflictos fronterizos. Tienen disputas fronterizas todavía abiertas. Sí, de hecho hay veces que incluso, con muertos ha habido recientemente. Sí. Lo que pasa es que luego llegaron a un entente para que no haya una escalada, porque a ninguno de los dos les interesa, ni mucho menos, pero recordemos que tienen dos grandes escollos, porque en Cachemira no solo están enfrentados Pakistán y Afganistán, también hay parte de China que está interesada, y sobre todo por el tema del Tíbet. Claro. En India hay más de 200.000 tibetanos, incluido el Dalai Lama, y para eso a China no lo perdona, entre otras cosas porque el Tíbet para China es algo absolutamente irrenunciable por muchos motivos que también serían largos de explicar. Pero quiere decir que efectivamente, y por eso es algo que emplea Estados Unidos actualmente para esa mini OTAN, por así decirlo, que ha creado con India, con Australia, Nueva Zelanda y Japón, básicamente, aunque también podemos incluir a Corea del Sur, que es una manera de cercar estratégicamente a China. Para que veamos que todo tiene mucho más flecos de lo que habitualmente nos cuenta. Por cierto, lo que tristemente está pasando en Myanmar, muy triste, sí. Que eso sí que hay brutalidad absoluta, con fuego real matando a manifestantes, pero ojo, hay también detrás hay muchos intereses geopolíticos, básicamente de Estados Unidos y de China. Madre mía, y ya un poco, ya sí, la última pregunta, y prometo que aquí se termina, coronel. Sí, ya sabes, habíamos dicho media hora, y a mí si me dejas podemos estar hablando toda la noche. Podemos estar aquí hablando toda la noche. Pero bueno, para nosotros es una pregunta importante, y además ha salido en el chat, lo que pasa es que la he apuntado un poco por ahí, y es cómo de importante es la visita del Papa Francisco a un país como Irak. Y digo que para nosotros es muy importante porque la cadena COPE, estos temas son... Mira, pues sí lo es, verás, ¿por qué? Porque los cristianos, los católicos, están siendo masacrados en muchos países del mundo. Y curiosamente nos preocupan otras veces otras cosas que nos tienen que preocupar, por supuesto todos son seres humanos, pero parece que de repente se nos ha olvidado el sufrimiento de los cristianos. Pero efectivamente que resulta que ahí estamos hablando que en Siria o en Irak estaban las comunidades cristianas más antiguas del mundo, como pueden ser los caldeos o los asirios. Claro, estamos hablando y comunidades que han sido absolutamente masacradas por los yihadistas, que no se nos debe de olvidar, claro. Y que por tanto... pero incluso tenemos el caso con los coptos, por ejemplo en Egipto, pero tenemos los casos en Nigeria, o podríamos hablar incluso en la India, que antes hemos comentado, y parece que lo que pasa a los cristianos o a los católicos, eso como que nos afecta. Y además, o por cierto, un catolicismo que está en franco retroceso, porque está creciendo de manera muy importante las iglesias evangelistas, que están cogiendo mucho más fuerza, incluso en toda Iberoamérica, que incluso que la iglesia católica. También hay quien parece que está empeñada en destruir, desprestigiar al máximo a la iglesia católica, que por supuesto, que probablemente no la haya hecho todo bien, segurísimo, pues como todos los demás seres humanos que cometen sus errores, pero que también es verdad que parece que hay una intencionalidad clara de desprestigiar claramente a la Iglesia Católica, pues por motivos también incluso de poder y también geopolíticos. Y bueno, por eso la visita del Papa al final va a ser una cosa muy importante para esas comunidades que hay allí. Sí, lo es. Está haciendo en ese sentido muy buena labor. Sabes que también se ha acercado a otras iglesias cristianas para intentar unir el cristianismo, entre otras cosas, pues para evitar la expansión de otras iglesias que le están claramente comiendo el terreno, y sobre todo para defender claramente sobre el terreno, que creo que es algo muy valiente, defender esos masacres que está habiendo con respecto sobre cristianos y católicos. Pues yo creo que hasta aquí, coronel, tengo muchísimos temas de los que todavía no hemos hablado. No hemos hablado de África, que te he preguntado, Pedro, y eso lo quedamos para otra ocasión. Hay un montón de temas que todavía quedan pendientes. De Latinoamérica creo que podríamos hablar un programa entero solo de Latinoamérica. Sí. Pero muchas gracias por estar aquí en este experimento en COPE. Nada, Jacobo, encantado. Un saludo para todas las personas que han tenido la paciencia de vernos, o que nos van a ver a lo mejor luego en diferido, y también pues de quedar a tu disposición para cuando quieras, y ya nos veremos por la calle. Eso, y ya nos saludarás y te haré firmarme los libros, te los voy a llevar en la mano. Y lo haré con sumo gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido esta noche.